del trabajo y de nuestro tema principal, que es el uso adecuado de los bienes del Estado, vamos a realizar una entrevista y contamos con la participación del abogado Eric Villazurca, quien es fiscal adjunto provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro. Entonces, nuestra primera pregunta es, en base a su experiencia laboral hasta este momento, ¿cuál considera usted que es los principales retos o dificultades que se presentan al momento de garantizar que los bienes del Estado sean usados adecuadamente? Sí, la verdad es que este tema es muy interesante, también es muy importante que sea tomado en cuenta, más aún por cuanto en la actualidad vemos muchos casos donde los bienes que son entregados, ¿no?, por el Estado a los funcionarios o servidores públicos no son empleados en la mayoría de los casos de manera adecuada, ¿no? Existen normativas, existen directivas, ¿no?, que orientan al buen uso, al uso adecuado, al uso correcto de esos bienes que son asignados a las personas, a los funcionarios públicos. Sin embargo, se aprecian también situaciones donde ello no se realiza, ¿no? Y recayendo, por ejemplo, en sanciones administrativas o incluso pudiendo constituir delitos, ¿no? Como, por ejemplo, el delito de peculado de uso, por ejemplo, ¿no? Cuando de repente un servidor o un funcionario no le da la finalidad, no le da los bienes, la finalidad para los cuales el Estado le ha asignado ellos, ¿no? Entonces, en la actualidad también ese tema es un poco, no es tan, ¿cómo le puedo explicar? A veces el personal lo toma muy a la ligera, usa los bienes del Estado de manera no tan responsable, ¿no? Por cuanto a veces se aprecia en algunos casos, ¿no? De determinadas situaciones donde no se tiene una conducta apropiada, ¿no?, respecto al uso de los bienes. Pero siempre debemos en todo caso actuar de manera correcta, idónea, de acuerdo a las reglas, ¿no? A las normas establecidas. Como Siguiendo parte con la del trabajo. exposición, me gustaría saber cuáles son los mecanismos o los programas éticos que la Fiscalía, en este caso en específico, considera efectivos para poder reducir esta mala práctica del mal uso de los recursos del Estado. Esporádicamente la institución sí nos convoca a reuniones relacionadas con el uso correcto, adecuado de los bienes que son asignados por el Estado, ¿no? Entonces, yo considero que la institución cumple con hacer mención de ello a los funcionarios y servidores públicos. Ya también es parte, queda ya como cosa nuestra poder aplicar, ¿no? Todas esas charlas, todos esos informes que nos dan respecto, con relación al correcto uso de los bienes estatales, ¿no? Ya cada uno de nosotros, funcionarios y servidores públicos, tiene pues que tener conciencia también de que todo esto, los bienes que el Estado nos asigna, cuestan, no es gratis. El Estado invierte mucho dinero asignando bienes al personal, ¿no? Por ejemplo, en el despacho donde trabajo, que es un despacho fiscal supraprovincial, que tiene competencia a nivel nacional de delitos cometidos por una organización criminal, todo ello en el marco, por ejemplo, de la ley de crimen organizado 31.107. Entonces, tenemos eh, máquinas fotocopiadoras, tenemos equipos de cómputo, tenemos escáner, fotocopiadoras, y todo ello nos sirve bastante a nosotros, nos facilita el trabajo en sí, pero eh, tenemos que darle un uso adecuado a ello, ¿no? Es decir, el trabajo tiene que ser netamente para la función que desempeñamos, no para un beneficio particular. Mi pregunta es, ¿qué consejo le daría usted a futuros abogados o funcionarios públicos para actuar correctamente frente al manejo de bienes del Estado? Miren, como consejo, eh, formarse de manera adecuada en el tema de capacitaciones, charlas, respecto al correcto uso de los bienes que se le asignan, ¿no?, que son asignados por el Estado. Todo ello ayuda al correcto uso de estos bienes.
para el mejor desarrollo de la función, ¿no? En el Estado existen, en los ámbitos en el ámbito del derecho, por ejemplo, o en las instituciones públicas, existen muchos abogados que trabajan en ellas, estudiantes de derecho, ¿no? Que se están formando. Entonces, si bien nosotros ya cargamos con nosotros mismos nuestros patrones de conductas éticas, nuestros patrones de moralidad, y considero que también es importante recibir esas charlas relacionadas con esos aspectos para que uno mismo también pueda profundizar esos conceptos, hacernos más conscientes de la función que desempeñamos y los bienes que nos son asignados, ¿no? Creo que esa sería la única manera de poder ayudar al Estado para que los bienes sean utilizados de manera adecuada. Ok, la siguiente pregunta sería, desde su experiencia como fiscal, ¿qué cambios considera aún necesarios en el sector público para fortalecer una cultura de integridad en el uso de los bienes del Estado? Los cambios yo plantearía, por ejemplo, el tema de los bienes que son asignados al funcionario servidores, que tiene mucho que ver con el tema de una buena gestión pública también. Entonces, un cambio importante que yo considero debe realizarse está relacionado con ello. Las entidades tienen un sistema de gestión de los recursos o de los bienes que se le asignan a los servidores o funcionarios públicos, ¿no? Esa parte tiene que estar debidamente capacitada, no solo en el tema de adquisición de bienes, sino también en el tema de brindar charlas, capacitaciones a los trabajadores para el correcto uso de los bienes. Normalmente a veces vemos deficiencia en ese campo de la gestión pública. No se ve también a veces que hagan el seguimiento adecuado, porque es importante que la entidad, cuando la entidad te ofrece un bien, es importante y el Estado entiende pues que usted, el servidor o funcionario público, lo va a utilizar adecuadamente. Sin embargo, también es importante que se haga un seguimiento a ello, ¿no es cierto? Tiene que verificarse. Ok, muchas gracias. Le agradecemos por su tiempo y disposición y valioso aporte brindado para esta entrevista. En conclusión, podemos ver que el fiscal Eric Villa destacó el uso adecuado de los bienes del Estado, requiere de ética, responsabilidad y controles efectivos. Muchas gracias.